Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Pues pasando la pandemia. Aún. Todavía no tenemos un cambio para qué decir ahora No, que estemos en ese, pero vamos a pensarlo. De todas no, maneras, y tenemos para rato, yo creo. sí, claro. Sí, pero ya es mucho hablar de la pandemia. Hasta le estamos dando fuerza cada vez que hablamos Sí, de ella. sí, es verdad. Ya, La ¿qué? última ¿Qué? vez hablamos de los abusos, De las este, condiciones para, de para las, el de las, con- abuso. de las condiciones del abuso, de las situaciones en las que se puede generar, digamos, distintos tipos de abuso. Pero quedamos ahí con un enganche para variar, específicamente al abuso o a la conducta depredadora, al abuso ya sexual, derechamente, directamente. Eh, Es que entendiendo, nos entendiendo falta que, entendiendo que es un abuso especial, por decirlo de alguna manera. claro, es que en esa parte lo que no hemos dicho es que es específicamente ese abuso planeado. El abuso estratégico donde uno dice, o sea, quiero conseguir esto y sobre todo que va con el tinte, pues la sexualidad, finalmente, ¿no? Mm, Entonces, ¿cómo se crean todas las condiciones? ¿Cómo le hace qué pasa por la cabeza de una persona cuando dice, yo quiero abusar? Bueno, no dice yo quiero abusar de alguien, sino yo quiero tener a esa persona. ¿Me mm, explico? Sin mm, importar si es la edad o sin importar la condición o demás, ¿me explico? mm. Porque abuso se da en distintas formas no en distintas formas, sino me refiero eh, con distintos niveles económicos, con distintas posiciones sociales, con distintas formas, con cultura. Como sea, existe esa parte donde las personas abusan de otras, ¿es correcto? Es correcto, es correcto, pero por eso te digo, yo creo que el tema del abuso sexual, la conducta depredadora propiamente, es especial, es distinta, tiene un matiz, eh, sí, tiene matices totalmente propios, porque no es un abuso cualquiera, no es el abuso que se puede dar en el trabajo, no es el abuso que se puede dar entre compañeros en el colegio, es un abuso que implica una vulneración de, de una esfera que es especialmente íntima y por lo tanto especialmente o que genera traumas muy propios. Ahora, el tema es que no hay un perfil psicológico exacto, ¿no? Una de las características de los abusadores sexuales es que son muy heterogéneos. Existen algunos rasgos, por supuesto, que se pueden identificar, pero en términos amplios, eh, son personas muy distintas, porque incluso dentro del abuso sexual, a ver, aclaremos que existe, dentro de las distintas legislaciones, existen las definiciones del abuso o de los delitos sexuales, porque los delitos implican distintas formas de abuso sexual y pueden implica también la violación. Cuando se habla de violación, por lo menos en la legislación chilena, eh, se define legalmente como el acceso carnal por vía vaginal, oral o bucal. Oral, vaginal o anal. Anal, ¿no? Ajá, es lo que Anal. El sí. acceso carnal, es decir, implica penetración. Pero claramente cuando hablamos de violación en términos psicológicos, estamos hablando de la violación de un límite, de la violación de un, de un ámbito, eh, y por lo tanto yo podría asumir también que hay una violación que no necesariamente implica penetración, pero, pero incluso en la violación propiamente tal hay distintos tipos de violadores. Entonces, vamos por parte. Yo creo que
lo primero que uno pudiera eventualmente identificar es que son personas, muchas veces la gente dice, no, pero a ver, pero espérate, un abusador sexual, una persona que violenta en en esa esfera de la vida de la persona, a otro, digamos, una persona que no está bien mentalmente, una persona que probablemente tenga algún grado de patología, algún grado de, de enfermedad mental. Y la verdad es que, así como vimos hace un tiempo atrás el tema de los distintos perfiles de personalidad, donde hacíamos la distinción entre la personalidad neurótica, la psicótica, la psicópata y eventualmente la limítrofe, eh, cuando se hacen los análisis psicológicos, muchas veces, y yo te diría la inmensa mayoría de las veces, los violadores son personas absolutamente imputables. ¿Por qué? Porque tienen plena conciencia de lo que están haciendo, de la implicancia que puede tener, por mucho que eventualmente no la quieran ver, pero pueden tener claridad respecto de eso. Y entonces uno dice, bueno, no son enfermos, porque si fueran enfermos no serían imputables, ¿se entiende? Sí. Pero no es que necesariamente tengan que ser psicópatas o sociópatas. Eh, yo te diría que son personas que tienen una inmadurez emocional, eh, que tienen una dificultad para mantener relaciones ah, adecuadas, am, para aprender formas adecuadas de relacionarse con los demás, no lo logran y muchas veces a propósito de haber sido ellos mismos víctimas de algún tipo de trauma en la esfera de la sexualidad. Pero lo que debo de entender o lo que se está diciendo es que prácticamente no todas las personas que hacen un abuso o una violación recibieron una violación, ni tampoco todas las personas que hacen una violación es porque tuvieron una familia fragmentada, conflictos emocionales o demás, sino que la persona puede desarrollar la conducta depredadora o puede desarrollar la idea de abuso a partir de una deformación personal. ¿Así lo puedo entender? Es decir, Sí, sí. lo que pasa es que de dónde surge esa deformación personal. Ok, me refiero a que es cuestiones de percepción, o sea, yo lo pensaría, dices, a lo mejor tengo algún sesgo cognitivo, a lo mejor tengo algo que me está llevando a pensar que las relaciones, por lo que he aprendido, lo que he visto, a lo mejor en películas, a lo mejor el acceso que he tenido para mi idea de cómo se hace una relación, a lo mejor está distorsionado, pero considero que entonces ese es de la muy poco probable. Considero que más tiene que ver con las cuestiones de cómo ha vivido con la familia o cómo Sí, vivió una claro. situación personal, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, o sea, hay un tema de inmadurez emocional, psicológica, tienen muy baja tolerancia a la frustración, temperamentos generalmente más bien explosivos, fragilidad emocional en términos de que reaccionan se desarticulan rápidamente, eh, y entonces tienden a ser más bien violentos. Violentos no necesariamente de manera física, sino que también muchas veces de manera psicológica. Ahora, esa fragmentación o esa desarticulación, de esa desestabilización, desestructuración emocional, de algún lado viene. O sea, claro, puede que tú nazcas con una tendencia a desarrollar una estructura personalidad absolutamente patológica, pero como te digo, la inmensa mayoría de las veces uno ve estudios donde se hacen los perfiles o se trata de configurar cuáles son las características, establecer cuáles son las características, y son muy dispares. Por eso es que además hay muchas personas que eventualmente pueden desarrollar o que han desarrollado trastornos que los llevan a, a transformarse en abusadores, en depredadores sexuales,
y que la inmensa mayoría de su familia, de su entorno, sus conocidos, sus amistades, no se alcanzan a dar cuenta o no sospechan que pudieran haber, eh, que se pudieran haber dirigido, que pudieran haber dirigido su conducta en esa dirección. Es decir, que cuando terminan por confirmar que una persona es un depredador sexual, pues, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo esta persona? Porque una de las características que tienen es que, claro, se dan cuenta de que pueden, eh, se dan cuenta del daño que pueden ejercer, pero o no lo quieren ver o viéndolo, aún así lo quieren ejercer, pero saben que es un daño y por lo tanto se preocupan o se ocupan eh, de mostrarse socialmente como una persona muy adaptada. ¿Te fijas? Ahora, ¿cuáles estas características que los llevan en esa dirección? Nuevamente, no sé si te acuerdas, pero cuando veíamos la estructura de personalidad, decíamos, claro, la neurosis, ¿no es cierto? Que es la que nos hace depender de los afectos. Pero esta neurosis podía ser atravesada por características que tenían que ver con mi disposición a luchar por conseguir un objetivo, lo que si me escapaba y me salía del, de los rangos esperables, eso se podía transformar en una psicopatía, o me podía salir por el lado de eh, el otro eje, que era el eje de la posibilidad de cambiar y de adaptarme, y cuando esa capacidad de adaptarme me lleva a un cambio extremo, donde ya me transformo eventualmente en una otra persona, entonces, claro, me salgo del rango y me transformo en un psicótico. Bueno, así también tenemos una serie de características dentro de la organización de la personalidad que eventualmente se van moviendo en distintas personas, digamos, yo las puedo evaluar en distintas personas y ver que hay algunas que tienen más alta, eh, qué sé yo, la tolerancia a la frustración, otros que tienen más alta la irritabilidad, otros que tienen más alta eh, qué sé yo, no, bueno, un sinfín de características. Y esas son las que en la medida que se van moviendo, van generando que una persona pueda tener mayor predisposición a desarrollar una conducta de este tipo. Pero, No siempre son personas violentas. claro. O sea, ahí tienes, por ejemplo, eh, los profesores, cuando se van en esa dirección, ¿no es cierto? Muchas veces son el profesor más querido por los niños. Alguien muy eh, cercano. es cercano, es acogedor, Sí, sí, es sí. muy contenedor, es muy emocionalmente eh, muy fluido, por así decirlo. Y bueno, acá es algo importante porque el hecho de que estamos hablando de alguien que es cercano al que le genera un ambiente de confianza como para que eh, no se vea vulnerable en la persona en algún momento determinado, ¿no? Ya no estamos hablando de alguien que va por la calle y encuentra a una persona y abusa de ella, sino propiamente es Exacto. lo que pasa Exacto, cercano. porque esa es una violación, más allá de que estemos hablando de la violación de tanto penetración o no, esa es una violación impulsiva, pero no todos son impulsivos. De Claro, hecho, el depredador es una persona que es muy planificada. Ahora, claro, yo podría identificar inseguridades, tendencias posesivas, pero por eso te digo, todos podemos ser más o menos inseguros, todos sí, podemos ser más o menos posesivos, pero cuando estas características empiezan a, a desregular. a Se desregular incrementan, sí, y a desregular además como en grupos, o sea, le, sumas la agresión, sumas la irritabilidad, sumas la inseguridad, sumas la inestabilidad emocional, sumas la tendencia posesiva, sumas los celos, y todo eso se empieza a desregular junto, entonces entras eh, en un escenario en el que efectivamente la persona podría eventualmente desarrollar. Y por otro lado, puedes también, perdón,
también tener personas que son inseguras, que son eventualmente agresivas, que eventualmente pueden ser más o menos irritables, desreguladas, que sé, y no van a ser nunca abusadores ni menos depredadores. Pero suena al hecho de que finalmente esto es una decisión que está tomando la persona que está abusando. No es Absolutamente. no es una oportunidad, o sea, mejor dicho, sí es una oportunidad, pero es el momento de decir, este es el momento en que lo puedo hacer, lo Es, que voy a es hacer. es que la característica, una de las características del depredador es que efectivamente planifican a largo plazo. Sí, En es ocasiones, estructurado entonces. en ocasiones planifican a muy largo plazo. Pueden empezar a tener estrategias, a desarrollar estrategias, pensando en que eventualmente voy a lograr el objetivo de aquí a, no sé, meses. Hay una pregunta que de pronto me vino, ¿no? A veces cuando una persona es depredador o es agresivo con otras personas y de pronto lo tratan de evidenciar, lo que hace es atacar y victimizarse. Entonces de pronto decir, no, es que me provocó, o sea, sabes que se está Exactamente. insinuando, es que todo el tiempo se la pasa, quiere abusar de Culpabilizan, mí, culpabilizan. Entonces, culpabilizan a la víctima. eso sí es frecuente o es una, Sí, ok. sí, es muy frecuente que tratan de, y eso precisamente tiene que ver con que se dan cuenta de que lo que están haciendo es algo incorrecto. Pero de pronto se dan cuenta que alguien los está, alguien descubrió su juego y entonces prefiere atacar antes de ser atacado. Así es, así lo debo de pensar. ¿Cómo así? Sí, o sea, digamos que yo no voy a decir que, si yo voy a ser depredador, no voy a decir que la persona me está, provocando y demás, sino lo voy a decir en el momento en que yo me sienta vulnerable o en el momento en que alguien dude acerca de lo que está sucediendo. Así lo debo de pensar o en forma general lo realizo. No, generalmente surge en los momentos que se ven descubiertos. Por ejemplo, ya cuando está siendo juiciado y entonces tratan de simular una patología, O por cuando la ejemplo. persona habla y dice, es que él está abusando y dice, no, es que tú me estás Es que tú, provocando. O exacto. sea, cuando lo va a descubrir, prácticamente suelta la idea de que no es él, sino que es víctima de la situación. Así lo debo pensar. Sí, y una de las cosas que hacen en ese sentido es que tienden a confundir y diluir sus sentimientos y la capacidad para detenerse frente a situaciones de ansiedad, temor, angustia, eh, los diluyen, como que los olvidan, tratan de no sentirlos en un momento determinado, ¿ya? O sea que bloquea parte de sus sentimientos. Bloquea la capacidad, yo te diría que más que los sentimientos, bloquea la emocionalidad, pero desde la razón, precisamente desde lo cognitivo, eh, para poder darse un sentido, para poder darse una lógica. Pensaría que ese bloqueo viene con una raíz de miedo, con una raíz de autoprotección. Sí lo podría pensar así. Sí, la inmensa mayoría de las veces, precisamente porque en la inmensa mayoría de las veces, como decías tú al principio, no necesariamente, pero la inmensa mayoría de las veces son personas que han vivido también el trauma y por lo tanto se sienten eh, absolutamente expuestos, vulnerables, no tienen su desarrollo psicosexual en general, digamos, no lo formaron de manera indemne, no está indemne, no está sano. Y eso obviamente los expone a sentirse altamente vulnerables. Y entonces puede ser un violador vengativo, por ejemplo, vengativo contra la sociedad, vengativo contra el perfil de persona que identifica como en el origen de su problema. Eso Que es, lo puedo definir como sociopático. Bueno, bueno, a lo mejor no lo podamos definir en ese sentido, para no darle no etiqueta. necesariamente, no necesariamente, ¿Ok? porque insisto, porque puede surgir desde el temor neurótico. O sea,
me abusó, no sé, un profesor, entonces los profesores son todas personas nocivas, negativas, y yo me tengo que vengar contra los profesores. Y entonces ahí encuentras, por ejemplo, los violadores en serie o los asesinos en serie que matan solamente a profesores, por ejemplo. Pero fíjate que voy a aprovechar Pero, el caso de decir que cuando nosotros platicamos esto, uno de los problemas principales es que podemos generalizar al respecto. Es decir, evitaríamos un sesgo de decir, no, es que todos los profesores hacen eso, todos los sí, padres hacen, claro. no, no. No, O no, sea, no. hay que evitar No, no, el no. hecho de decir, Lo no, que pasa es que, lo que estamos pasa es que hablando específicamente de un tipo de problema. sí, lo que pasa es que el depredador asume un lugar de poder, decíamos el otro día, un lugar de poder donde en muchas ocasiones ni siquiera es el poder propiamente tal que la persona tiene, sino que el poder que yo le doy como víctima. Pero el depredador sabe que cuenta con ese poder, sabe que el otro le asigna ese poder. Y entonces, por eso es que muchas veces ocurre, y uno ve en las noticias habitualmente, eh, personas que pueden ser, pero ojo, que el poder, claro, puede ser el profesor, puede ser el sacerdote, pero es el tío también, es el hermano del papá, el hermano de la mamá, ¿cuál es el poder Y que tiene? Bueno, el poder que sí, tiene es el poder del vínculo y el poder de la no, protección de que es parte de la familia y que todo el mundo dice, no, pero si es que él te quiere mucho. inclusive puede ser el mismo padre, ¿no? Y el mismo padre, el abuelo, la Muchas veces, madre. sí, 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 claro, la el inmensa que lo mayoría de cuida. las veces son los abusadores son hombres, pero también hay muchos casos documentados de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tú puedes empezar a encontrar en este intento por generalizar, puedes empezar a encontrar estas cosas que te decía, ¿no es cierto? Que pueden ser irritables, que pueden tener baja tolerancia a la frustración, que eventualmente hay baja autoestima, una dificultad muy considerable para establecer relaciones sanas entre pares. Estoy pensando, por ejemplo, en el depredador de niños, ¿no? La, la persona que viola a menores de edad suelen suelen ser personas irresponsables. Muchas veces está asociado también a la conducta de la violación el consumo y el abuso de drogas y alcohol. En general, Entra la desinhibición, algo que sí, pasa en la claro, desinhibición para poder realizarlo. O sea, no es algo extraño pensar que si estamos hablando de una persona que desregulariza sus emociones, desregula, perdón, sus emociones, puede ser que una sustancia te favorezca para la situación, ¿no? No quiere decir absolutamente. que lo vas a hacer. Lo Eh, planeas, lo estructuras, lo o llevas, sea, yo te diría incluso que es algo que ocurre de manera similar a lo que ocurre, por ejemplo, con la hipnosis, que la gente de pronto dice, no, me da miedo que me hipnoticen porque quizás qué me van a hacer hacer. Pero resulta que bajo hipnosis y bajo los efectos del alcohol, eventualmente la droga, algunos tipos de droga pueden ser distintos porque alteran eh, tus capacidades mucho más allá, pero lo que ocurre es que solamente, entre comillas, solamente se baja el umbral ético-moral, pero claro, claro. cuando la persona dice es que estaba bajo los efectos del alcohol, sí, pero el alcohol no te hace hacer cosas que tú por ningún motivo estarías dispuesto a hacer. Y la hipnosis tampoco. Y la hipnosis tampoco. Te Sí, o sea, permiten hacer cosas frente a las cuales tú te habías puesto una barrera y entonces el alcohol lo que hace es que te quita la barrera. y la Pero son hipnosis cosas, igual. pero son cosas que estaban ahí y la hipnosis lo mismo. Claro, si una persona con hipnosis no va a efectuar algo que no quiere, que de entrada lo tiene, no es que lo haya bloqueado, sino que no lo quiere, o sea, finalmente, ¿no? Exacto. Quizás el desbloqueo lo puedes evitar un poco, pero el hecho de decir, no, no voy a hacer eso, no lo puedes hacer, no lo puedes inducir con la hipnosis, porque esa es una de las cosas que la gente pensaba con respecto a la hipnosis. No estamos saliendo de tema, ¿no? Que Sí, tú nos puedes estamos hacer yendo. que una persona haga lo que no quiere. No, 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 sí hay una estructura ahí también, ¿no? Sí, Pero lo que bueno, pasa es que, regresando, lo que pasa es que nos estamos yendo, pero no tanto, porque en el fondo lo que yo quería mencionar ahí es que una de las características, una de las condiciones que favorecen es que en la inmensa mayoría de los casos hay consumo o abuso de alcohol y drogas. Pero, pero
que no es la droga ni el alcohol la que te hace hacer lo que quieres, lo que haces, sino que de base está la responsabilidad, está la superficialidad de las relaciones, está la baja capacidad de remordimiento, está la exaltación del valor del yo, es decir, esto es lo que yo quiero y no me importa lo que el otro quiera. ¿Te Claro, además, fijas? lo que acabas de puntualizar es que no es justificante. No, El claro, hecho de que te absolutamente. dices, aunque tú digas, sí, estuve bajo las drogas, lo que tú No, no, quieras, pero no no, es justificante. no, me permite tal vez explicar, pero no justificar. Y nuevamente, ¿no es cierto? Todas estas otras características que te decía, esas son las que se activan, por así decirlo, cuando hay alcohol. Pero, insisto, una vez más, en este intento por tratar de generalizar, pero también sabiendo que nunca es posible generalizar tanto porque no hay un único perfil, no es que todas estas características siempre van a estar presentes, ¿ya? Hay una necesidad, por ejemplo, permanente de estimulación. Hay una tendencia a manipular conductas, es decir, son personas muy dominantes, dominantes psicológicamente hablando. A lo mejor no es que anden dominando por la vida, pero siempre están pensando en cómo generar las condiciones para que las cosas se den como yo quiero que se den. Y que si tú lo lees así, uno dice, bueno, pero todos queremos hacer eso. Sí, claro, pero súmale nuevamente, súmale la permanente necesidad de estimulación, súmale la exaltación del valor del yo, súmale la irresponsabilidad, la falta de Pero empatía. suena que trabajas en eso, ¿no? Ese es el punto. ¿Me explico? ¿Cómo así? Sí, o sea que lo planeas, el hecho de que lo tienes planeado, lo tienes, quiere decir que de alguna manera tienes un montón de elementos que se van sumando y Sí, dices claro, tú, no es casual, o sea, no lo planeé, lo busqué las condiciones adecuadas, busqué el escenario que de alguna manera puede ser adecuado y se da. O sea, no es que exacto, iba pasando por la calle y se dio, ¿no? Sino que es, exactamente, entonces, es por eso digo, es que trabajas en eso. Y eso es lo que tienes la oportunidad como para que te des cuenta de lo que está sucediendo. Y estás exactamente, consciente, que es lo peor, ¿no? Estás consciente de la situación porque dices, es que yo lo quiero, no me interesa lo que pase alrededor, yo lo quiero y lo voy a conseguir. Por eso es que digo, es como plantearte una meta distorsionada. Sí, sí. sí me explico. O sea, absolutamente distorsionada y además, como te decía, a largo plazo, porque efectivamente ya, ahí entendí la idea, claro, trabajas en eso. Entonces, cuando surge en un contexto casual, es porque la persona ya tiene su radar activo permanente y entonces ya tiene sabe que está en un lugar donde a lo mejor no va a ser visto, pone el ojo específicamente sobre aquella persona que a lo mejor va caminando sola por la calle, eh, se puede fijar hasta la forma como está vestida o vestido, porque dependiendo de eso podrá ver si es que a lo mejor la persona puede correr o no puede correr. Es que de alguna manera ya empieza a leer la vulnerabilidad. Absolutamente, o sea, es distinto ver una persona que va con zapatillas, no sé cómo lo dicen ustedes, Sí. con Zapatillas de tacón, hace con referencia. con un calzado absolutamente cómodo versus ir con tacones, claro. O algo que no te, algo tan ajustado que no te permite moverte rápidamente o Exactamente, cosas, o llevas demasiadas cosas o a lo mejor estás tan distraído que tú dices, no te das cuenta de lo que pasa alrededor. De alguna manera te exacto. leen, ¿sí? O sea, te leen, absolutamente, no, no de alguna manera, Pero, te leen, completamente te leen. pero eso se va perfeccionando, debo de entender. O sea, una persona Sí, quizás la primera ocasión fue un poco con más torpeza, más dificultades, más errores, pero como no ha sido descrito o descubierto, puede la persona ir perfeccionando esta capacidad de leer y sí, volverse más depredador, ¿no? sí, lo que pasa es que ahí te insisto, aparte de estas características generales, también tenemos que hacer la distinción entre distintos tipos de depredadores o agresores sexuales o francamente violadores. Está, y por supuesto existe también el violador circunstancial, el Claro, violador claro. ocasional, de oportunista, ¿no es cierto? Se sirve de la situación, de un acontecimiento, y surge, ¿no? La fiesta, el evento, la aglomeración,
Y la distracción y el aislamiento, ¿no? la distracción de la víctima, el aislamiento, y súmale a eso el alcohol o las drogas, por ejemplo. Pero entonces, mira, regresando un poquito a la idea de pensar en algún patrón, ¿no? Pero debo de pensar que lo voy a plantear a ver así con riesgo de equivocarme, ¿no? El hecho de una persona cuando está con potenciales de realizar una violación o un abuso, lo que busca es ganarse la confianza de la persona de la cual va a abusar. Cuando estamos hablando de un depredador sexual, es decir, una Sí, persona que se dedica a eso, sí, pero, pero por eso te digo, pero también depende del tipo eh, de víctima, de, no, y de violentador, porque por eso te digo, claro. hay un violentador que es ocasional, Sí, 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 o sea, hay un, ese sí es, hay un violador que es explosivo, sí, surge así, pero sí. cuando estamos hablando de alguien que efectivamente es un depredador, sí, claro, lo está planificando. Y Y ahí es, ajá, perdón, sí, termina. y ahí es donde yo te digo que se cumplen más o menos estas características de las que te he hablado. Ok, ok. Son Y muy esa, locuaces, y esa parte son, donde uno dice, debo de aislar a la persona para que sea, puede ser, no sé, lo pienso así, ¿no? Debo de aislar a la persona de tal manera que quede vulnerable. Debo demostrarle esa parte donde yo la puedo rescatar o puede contar conmigo para que se sienta segura y estructuras una forma en donde dices tú, mira, aquí conmigo vas a estar bien, no te va a pasar nada, tienes seguridad, tienes confianza, puedes ser quien tú eres. Te y, doy la libertad de tener, o sea, me refiero a algo planeado, ya estoy y, enfermo, bueno, pues estoy algo y, tiene, planeado, algo y tienes este cariño especial que solo yo te doy. correcto. Y que te puedo inclusive aislar en el sentido de decir, mira, no me aceptan tus amigos, tú debes de quedarte conmigo. Mira, es que me hacen daño y tú debes de ver que yo soy el vulnerable en esta situación. Y Exacto. también el hecho de decir, ¿sabes qué? No me van a, no, soy el rechazado, rescátame. En el sentido de que no me van a aceptar tus papás o no debes de contarle a ellos porque me van a agredir y yo he sufrido mucho, etcétera, ¿no? O sea, es un... Y ahí es donde surge, por ejemplo, y por eso es que pero me parece muy bien que hay que tener cuidado con no hacer la generalización, Claro, pero es donde surge, por ejemplo, este perfil del maestro en el colegio, del sacerdote, de la persona que precisamente es la que rescata. la nana también, ¿no? El profesor ve al estudiante que está solo, que no tiene amigos, que llora en clases o que está llorando solo aislado en el recreo. Ya, ahí a este yo lo puedo rescatar. O el que tiene baja autoestima O también. el que tiene baja autoestima, el sacerdote, por ejemplo, que recibe además la confesión Sí, claro, y que claro. habitualmente sabe en los pueblos, por ejemplo, más pequeños, conoce la estructura de la familia, es el guía que va permanentemente a la casa, que ayuda. Claro, claro, o sea, Entonces, pero aclaramos, ¿no? No es una generalidad, o sea, no, no, realmente sí. no. Hay gente que crea estas condiciones, o mejor dicho, es porque de alguna manera Y, está buscando esa y degradación. no teniendo esos roles. Correcto. O sea, no siendo profesor, no siendo sacerdote. Por eso digo Sí, sí, que es como lo que pasa es que esas posiciones, esos roles son los más llamativos, pues son los que aparecen habitualmente más en las noticias, ¿no? Eh, sí. pero claro, pero también está el familiar, el amigo de la familia, que siempre es el que está disponible, que ayuda, que le dice a los papás, oye, no te preocupes, si a tu hijo tiene un problema, le está yendo mal en la escuela, yo lo voy a apoyar, dile que vaya a mi casa, yo le enseño. Mira, no sé si podemos ir profundizando o extendiendo más el tema, o quizás le demos un giro, no sé si en este momento o en otro, para platicar el proceso de prevención, Yo creo que le damos un momento especial, sí, una aparte, plática específica. Perfecto. aparte, sí, sí. Ok, entonces, tenemos que hay una serie de características, ¿no? Seguramente se me olvidan varias, pero hay muchas que uno podría identificar. Em, personas
muy dogmáticas además, en general, ¿ah? Muy de posturas muy rígidas, ¿ya? Eh, en muchas ocasiones se da una vida como bien parasitaria. Ujú. ¿Mm? Pero tampoco, o sea, tampoco uno puede decir todos los abusadores, no, no, Sí, porque sí, tienen... bajo el contexto de decir que esto no es una generalidad, hay que Mm, evitar la generalización, sino que son algunos de los elementos que se han visto más comunes para el desarrollo de un depredador. Así mm, lo voy a entender. sí, pero lo importante es que, como te digo, todas estas características son características que todos podemos eventualmente más o menos tener. Todos hay ciertas situaciones en las que a lo mejor, chuta, fui poco empático. Sí, en realidad en este punto veo que me estoy rigidizando. Tal vez, sí, yo sé que en algún ámbito de mi vida tal vez mi autoestima no está tan bien tan firme, tan bien asentada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Insisto, la gente se hace la idea de que el depredador sexual es un loco Sí, y no tienen por qué tener una personalidad extraña. La mayor parte de las personas como cualquiera. puede ser como cualquiera, Claro, claro. Sí, es que nos venden un porque poquito la idea de que yo soy el malvado visto de negro, me pongo o algo que soy, que me hace parecer desagradable, demás, y no, y que lo que pasa es que la mayor parte de las personas no cometen violaciones. Entonces esto hace pensar que el violador debe ser alguien con que lo enormes ves así, patologías y claro, y tiene cara de violador. claro. Pero la mayoría, la gran mayoría de las violaciones son llevadas a cabo por sujetos con una personalidad más bien dentro de lo normal. Tienen amigos, familia, No, y estas trabajo. son agradables, son Muchas, elocuentes, muchas veces son hasta tienen, estructurados, tienen pareja responsables. estable, Sí, sí, se mantienen dentro de una vida bastante convencional. sí. Ahora, otra característica es que en la inmensa mayoría de los casos también, muchas veces se busca el sexo, claro, como un elemento de satisfacción, pero, pero principalmente asociado a la gratificación por el poder involucrado. A ver si lo quiere decir que es más en el sentido del poder más que de la sexualidad. Claro, pero se busca ese poder a través de la sexualidad. Ajá, a Si través de la estamos hablando sexualidad. de un depredador sexual. Sí, no es el hecho de tener sexo, sino es el hecho de tener poder sobre la persona y ese poder lo sientes a través de la sexualidad, Es la idea, exacto, es la idea de ejercer dominación. de ejercer dominación, sí. Ahora, fíjate sí, yo creo que lo vamos a platicar en otro momento porque me suena al hecho de cómo vas estableciendo ese sistema de regulación emocional en donde vas aprendiendo, por ejemplo, con la pareja, qué es lo que puedes, no puedes hacer, qué es lo que agrada y no agrada, y que de alguna manera tienes que ponerle atención, ¿no? Pero lo vamos Mm, a dejar en otro video. mm, Entonces, sí. aquí la depredación, el comportamiento depredador, tienes que, de alguna manera, buscar algo que te esté diciendo cuidado porque tú puedes hacerlo o simplemente es decir, o eso Pa- es no es posible, vaya. O sea, pa- un o- depredador puede decir en algún momento decir, no, no, ya no quiero ser depredador, o pasa la barrera, el límite de la ética y dice, ya lo hice, soy una porquería, pero bueno, ya soy aislado, señalado por la sociedad, me voy para enfrente. ¿Me explico? en la inmensa mayoría de los casos se asume que es un tema que no tiene cura. El depredador sexual ya configurado como tal, no lo vas a cambiar. Hacen todo un movimiento ellos también, cognitivo, emocional, hacen toda una manipulación de su entorno, de la sociedad, para decir me arrepentí, me di cuenta. Muchos entran cuando están, por ejemplo, privados de libertad, entran en estos grupos de religiosos al interior de la cárcel, oran, predican, y es toda una estrategia. Claro.
No digo que Porque, todas las personas que entren en los grupos claro, de religiosos al interior de sí, la sí. cárcel sea solamente estrategia. Hay personas que de No, verdad generan, pero estoy hablando del depredador sexual. y además me imagino que lo debo de entender como una forma de compensar lo que estoy haciendo es quizás un poquito de darle un peso a la balanza. Decir, ok, yo me perdono y puedo volver a hacerlo, o yo disminuyo mi culpabilidad y puedo continuar con ello, no de forma consciente, ¿me explico? Me imagino que dentro de la heterogeneidad que hay puede darse, pero yo tiendo a pensar que la inmensa mayoría de las veces cuando estamos hablando de un depredador sexual que ya está configurado Sí, como tal, esa es una simple manipulación. sí. Una Ahora, lo que simple sí también manipulación. es cuidado, lo que debemos de tener cuidado también es cuando tú dices, es que ese es un depredador sexual porque quizás no lo sé. ¿Cómo? Sí, me refiero que es cuando dices tú, es una persona que es que me está molestando, me está pretendiendo, no quiere decir que sea un depredador Ah, sexual. no, por supuesto que no. Sí, sí, o No, sea, claro. porque a veces la gente lo interpreta y dice, es que me quiere hacer daño, es maldito depredador sexual. No, cuidado, o sea, no es una generalidad tampoco. No, claro. Cuando estamos hablando de un depredador sexual, como te digo, estamos hablando de todas estas características, ¿no? Oye, Em, dices tú, a través de un perfil, digo, una serie de pruebas, puedo decir esta persona es un depredador sexual. no, no. ¿Y entonces cómo le Lo haces? que, lo que puedo hacer es, tiene todas estas características que suelen ser comunes a un depredador sexual, Ok, pero no puedo estar seguro si lo es. Y por otro lado, puedo también eventualmente evaluar a una persona y descubrir que no tiene esas características, o que tiene muy pocas, o que todo indicaría que parece que no, y termina siendo un depredador sexual. es que Porque, ajá, porque finalmente las pruebas psicológicas entendamos que tampoco son 100% objetivas porque nosotros no somos objetos, somos sujetos. claro, Por lo tanto, la, el psiquismo humano no es objetivable. Entonces es muy difícil poder llegar a una receta así claro. absolutamente, y por eso que siempre está esta cosa de, ojo, cuidado, no generalicemos, no siempre están así, puede ir por este lado, puede ser más o menos por este otro, puede tener sentimientos de inferioridad, puede tener dificultad para empatizar, puede no ser una persona que sea capaz de anticipar consecuencias, por ejemplo, pero también hay otras que las anticipan perfectamente. Y por eso es que Claro. planifican y lo, ¿te fijas? Sí, me llegó la idea entonces de que un depredador sexual se define como tal hasta que lo es. ¿Me explico? Exactamente, exactamente. Y además que tienden a tener la sensación de considerar que tienen como derecho a cometer la agresión sexual. Entonces, de pronto me saltó la duda el hecho de, si esto es así, debe ser que una persona no lo va a hacer solamente una vez, No lo va a sino va hacer. a ser Si algo es un depredador, repetitivo. no lo va a hacer solamente una vez. Y entonces la víctima, que en este caso es la que va a sufrir la situación, no solamente lo puede vivir una vez, sino lo puede volver a vivir varias veces. Completamente. Y Completamente hasta que te das cuenta de la ojo, situación. porque la víctima además tiene ciertas características que la hacen más, em, que hacen que sea más probable transformarse en víctima. Que Ajá, puede más tener, vulnerable, más exacto, la condición. y eso el depredador lo detecta. Ahora, lo que sí que esa parte es que lo difícil de esto es que cómo te das cuenta, porque va a suceder varias veces y no vas a saber desde cuándo. Por eso es que pensamos que la prevención es algo de lo que tenemos que platicar a detalle. Absolutamente. Y una de las cosas que hay que ver ahí es que efectivamente hay ciertas conductas que uno puede empezar a ver en el adolescente. Y ahí encender un poco la luz de alerta. O Pero eso, el niño también. o el niño, pero más claramente en el adolescente, porque el Ok, adolescente ya empieza a tener activa el desarrollo psicosexual genital, digamos, ¿no? claro, claro. El deseo sexual por el erótico. Pues ya quedó el tema de la siguiente plática, que es prevención. Sí, De sí. mientras,
Nadie es depredador sexual hasta que lo hace. Me dejó un poquito de mal sabor la situación, ¿eh? La inmensa mayoría no son enfermos mentales y por lo mismo, afortunadamente, es que son plenamente imputables. Claro. Y sí debe haber un cambio fisiológico. Yo entiendo por qué debe de haber una, un desajuste que de alguna manera lo puedes, después de que sucede, lo puedes medir o lo puedes observar, pero no creo que sea tan preciso ni tan Mm, generalizable en la situación. Ah, a lo mejor alguien agarra esa energía y lo canalizó de otra manera, o lo desvió de una manera, o lo pudo regular de una manera. Entonces es más difícil pensar en un patrón fisiológico de esto, ¿no? Pero es como dices, ¿no? Hay ciertos picos que te pueden dar la mm, idea de eso, pero no mm, necesariamente es la regla. mm. Bueno, Así pues ha es. sido un gusto. Quedamos Igualmente, pendientes para la próxima. y vamos con la prevención, que yo creo que es un temazo. Listo. Saludos. Que Nos estés vemos pronto. bien.